¿Cómo manifiesto la luz de Jesús? ¿Cómo puedo transformar mi carácter y cómo puedo reflejar buenos frutos que puedan darle la gloria a Dios? Vamos a hacer la continuidad en este día de este episodio que estamos pues siguiendo, que es acerca de la luna, acerca del sol, que lleva por nombre también injertada para brillar. Es un tema que en lo particular realmente ha bendecido mucho mi vida, me ha ayudado a crecer, me ha ayudado a entender cosas que antes no entendía y sé que también puede ayudarte a ti a esclarecer todo lo que pasa en tu corazón, cómo poder mejorar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y cómo también poder tener relaciones pues con nuestros amigos, familiares, hermanos en Cristo, pues más saludables, pues esas relaciones que no se conviertan en tóxicas, sino que aprendamos a amarnos los unos a los otros y también pues a soportarnos. Bienvenidos a Injertada para Brillar. Estamos en el siguiente episodio, episodio número 3, más cerca del sol como subtema. Y acompáñame a orar, ¿por qué no oramos juntos? Vamos a darle la gloria a Dios porque Dios es bueno en todo tiempo, a pesar de todo lo que estemos viviendo en este momento. Él no deja de ser bueno, Él no deja de ser fiel, él no deja de ser bondadoso. Él es un Dios perfecto, santo, que nos ama y que está interesado en siempre transformarnos a su imagen, aunque no entendamos muchas veces lo que estamos viviendo. Padre, en tus manos nos ponemos en este día. Muchas gracias por el privilegio de ser tus hijos, por el privilegio de poder escuchar tu palabra, de tener tu palabra como nuestra herencia, como nuestro regalo. Oh Padre, gracias porque a través de ella tú nos hablas, tú nos ministras, tú nos enseñas, tú nos diriges y también nos fortaleces, Señor. Habla este día, Padre, a nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Danos, Señor, tu palabra, la porción que tengas para nosotros este día, para poder ser enriquecidos y darte la gloria siempre a ti, darte la alabanza, darte nuestra adoración, porque solo tú lo mereces. Nos ponemos en tus manos en este día, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cómo manifiesto la luz de Jesús? ¿Cómo será que nuestro carácter puede mejorar? ¿Cómo es que esos frutos que a veces no nos gustan o que no bendicen a los demás pueden mejorar? Bueno, pues siempre recordemos que todo radica en la parte interna que nosotros no podemos ver, que es nuestra alma. Al renovar nuestros pensamientos, nosotros tenemos la oportunidad de dar frutos diferentes, frutos que glorifiquen a Dios, porque es la palabra de Dios que está entrando a nuestro corazón. Anteriormente, hablamos que las lumbreras fueron creadas para gobernar. Una era mayor y la otra era menor. Aprendimos que el sol le dio autoridad a la luna para brillar durante la noche, porque recordemos que el sol gobierna durante el día. Y si nosotras como hijas de Dios somos como la luna, esta es una metáfora, es un ejemplo que podemos nosotras tener para poder entender lo que ha sucedido cuando Jesús llegó a tu corazón. Si así somos como la luna, al recibir tú la luz del sol, tú estás recibiendo la autoridad para brillar, alumbrar, para bendecir, para proyectar luz, para hacer testimonio, para convertirte en un instrumento en manos del Señor. Juan capítulo 1, del versículo 4 al 5, dice la palabra del Señor. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Es muy importante entender que cuando nosotras vivimos cerca del sol, cerca de Jesús, porque recordemos que Jesús es nuestro sol, es el sol de justicia, no hay manera de nosotras ser transformadas al menos que la luz de la palabra, o sea, que lo que estamos leyendo cada día, cuando disponemos leer la palabra de Dios, eso penetre en nuestro interior. Recuerda que la palabra nos enseña que al renovar nuestros pensamientos, entonces nuestras actitudes pueden cambiar. Entonces, cuando nosotros pertenecemos al mundo de la luz,
en este caso al reino de Dios, entiéndase así, hay muchísimos beneficios para nuestras vidas. Cuando nosotros ignoramos el reino de Dios, nos estamos perdiendo de verdad grandes bendiciones. Es que Dios quiere bendecirnos, pero muchas veces nosotras no queremos ir a su luz. Entre más cerca del sol estemos, más estaremos alumbradas para poder corregir toda nuestra manera de vivir y también vivir en ese poder, experimentar el poder de Jesús en nosotras. Quiero hablarte primeramente de algo muy importante como es conocer cómo tú estás formada en todo tu ser integral. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Esta es la manera en que Dios asombrosamente nos ha diseñado y cuando nosotros entendemos cómo estamos formadas, nos va a ayudar muchísimo a poder comprender cómo es que la luz va a hacer un efecto en nosotras y cómo cuando la luz entra, somos verdaderamente transformadas para que a través de nuestro cuerpo podamos manifestar esa transformación. Cuando Jesús trajo la luz a nuestro corazón, Él dio vida a nuestro espíritu. La luz entró en el espíritu, que es la parte más profunda de nuestro ser. Ahí es donde nos conectamos con Dios, es la parte más elevada de nuestro ser. Y nuestra alma es el centro de las emociones, de la voluntad y del intelecto. Si nosotros rastreamos su significado, o sea, hay una palabra que es nepesh, si vamos a darle un poquito más de profundidad a esto, esta palabra en el hebreo significa eso, que la parte inmaterial, o sea, que es una parte invisible del hombre, es ahí donde hay como un asiento, donde están nuestras emociones, la voluntad y también ese propósito, ahí es donde nosotras lloramos, donde estamos emocionalmente afectadas, esa es el alma. Y generalmente cuando hablamos del espíritu, es el elemento que es más elevado. El espíritu puede ser reconocido como el principio vital dado al hombre por Dios y el alma como la vida resultante constituida en el individuo, siendo el cuerpo el organismo material, mucho ojo con esto, porque el cuerpo es el organismo que se ve, visible, material, dice que es animado por el alma y el espíritu. Si tú entiendes esto y que el Señor nos ayude a entenderlo, porque de verdad es muy importante saber que cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, la palabra entra a nuestro espíritu. A través de nuestro espíritu es cuando nuestra alma empieza a recibir los primeros rayos del sol, las primeras señales, el consejo de Dios y esa voz preciosa de parte de nuestro Padre Celestial que nos habla y después tenemos un efecto naturalmente, que es que nuestras acciones comienzan a adornar todas nuestras vidas. Esas acciones comienzan a glorificar a Dios, pero depende de nosotras, porque el interés que nosotros pongamos en la palabra, en la transformación, le va a dar ese cambio, ese giro a nuestras vidas día con día. Qué importante es alimentarnos del Señor todos los días de nuestras vidas. Otra cosa de mucho interés es que nuestras emociones están siempre en constante movimiento. Somos mujeres de verdad que muy afectadas por todo lo que vivimos cotidianamente. Las experiencias, los malos momentos, también hay momentos que causan alegría. Todo tiene un efecto en nuestras emociones. Están así en un movimiento. Y otro dato muy interesante acerca de nuestro planeta es que la Tierra también está en movimiento. Qué interesante. Esta gira sobre su propio eje. ¿Quién le da ese movimiento? Pues nuestro creador así lo ha diseñado y un poder sobrenatural que hace efecto sobre nuestra tierra y ella también se mueve. Esto también tiene una causa muy importante que es que logra que las estaciones del año estén, ¿verdad? Cada una funcionando como fue el diseño de Dios y cada vez la tierra percibe la luz, o sea, recibe la luz del sol en sus tiempos perfectos, así como Dios lo ha ordenado. Eso es muy, muy interesante. Así que ayúdanos, Señor, a entender que somos mujeres emocionales, somos mujeres cambiantes, somos mujeres que tenemos que aprender a depender de la gracia de Dios, de su poder, de su palabra, para poder tener o desarrollar ese control propio en nuestra vida, así en el interior, ¿verdad? Sin el Señor, dice la palabra de Dios, pues nada podemos hacer. Por eso es interesante acudir al Señor continuamente, pedir su auxilio, pedir su ayuda, estar orando, estar meditando en su palabra y de verdad que nosotras vamos a comenzar a ver esos frutos que tanto anhelamos. Entonces,
Así como habemos aprendido, ¿verdad? Que la luz entró cuando nosotras permitimos que esa luz de verdad nos alimente continuamente, que es la palabra, vamos a ver notoriamente que tiene un poder sobrenatural que aunque a veces no te des cuenta, ya algo ha sucedido en tu interior. Algo ha en verdad, hecho el Señor en tu vida que muchas veces no se comprende hasta tiempo después. Mira lo que sucede cuando la palabra entra a nuestro corazón. Eso es muy, muy interesante. Yo voy a darte algunos puntos en general que espero que te bendigan muchísimo, pero eso es lo que hace la luz. La luz, entiéndase por la palabra de Dios, porque Salmos 119 es un salmo preciosísimo que nos habla continuamente de leyes, de mandatos, de los decretos de Dios, y el salmista dice en este salmo que, bueno, lo está haciendo de una manera tan preciosa que está él determinando buscar la palabra de Dios. Dice Salmos 119 en el versículo 103. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Lo prometí una vez y volveré a prometerlo. Obedeceré tus justas ordenanzas. Es muy importante entender que es una determinación, es una decisión permanecer en la luz. Dios es un caballero, el Señor no obliga absolutamente a nadie, Él nos ha regalado ya su gracia, o sea, nos dio ese favor, nos dio salvación, nos dio vida eterna, entre muchos beneficios más que pues atribuyen a permanecer en el reino de la luz. Pero el Señor también quiere que seamos mujeres que determinen permanecer en la luz. Y ese es un llamado para ti para este día. Permanece en la luz, no importando lo que estemos viviendo. Si estamos sufriendo, muchísimo más tenemos que estar dentro de la presencia de Dios. Si estamos alegres, mucho más tenemos que estar agradeciendo a Dios por sus bondades, por su misericordia, por lo que Él está añadiendo en tu vida, por cuanto Él te está haciendo crecer en sabiduría, etcétera. El salmista sigue diciendo aquí en el Salmo 119, en el versículo 107, he sufrido mucho. Oh Señor, restaura mi vida como lo prometiste. Señor, acepta mi ofrenda de alabanza y enséñame tus ordenanzas. Mi vida pende de un hilo constantemente, pero no dejaré de obedecer tus enseñanzas. Ve cómo el salmista determina no despegarse de la presencia de Dios, de su palabra, a pesar de que él está declarando: he sufrido mucho, Señor, ¿verdad? Muchas de nosotras estamos así, no entendemos el sufrimiento, no entiendes el proceso, no entiendes por qué estás atravesando por ese desierto, pero el salmista nos hace un llamado para este día y dice: aquí yo voy a obedecer tu palabra. Yo voy a obedecer tus enseñanzas, Señor. He sufrido. Él no está negando que hay un sufrimiento, que algo le agobia, que algo le aflige. Él está determinando obedecer. Y este es un llamado para ti y para mí, obedecer su palabra. Y mira lo que sucede cuando la palabra de Dios entra a nuestro corazón como esa luz potente, esa luz que vemos todos los días, así como el sol es radiante y los rayos de verdad son tan impactantes que de verdad si un día te detienes a meditar en el sol, puedes ver que ni siquiera se puede comprender la inmensidad de su luz, la manera en que proyecta la luz y cómo todo se ilumina. De la misma forma, así la palabra es en nuestro interior. Entre más luz entra en tu corazón, como número uno, más se disipan las tinieblas. Tú entiendes, porque ya hablamos de esto, que tinieblas es todo aquello que se refiere al mal, al engaño, a la mentira, a todo el pecado, a todo lo que no proviene de Dios, no es semejante a Dios. Esto es tinieblas, también ignorancia, por supuesto, y también maldad en general. Tú, entre más luz tengas dentro de ti, más comienzas a discernir qué son las tinieblas. O sea, ¿qué puede haber dentro de tu corazón que esté en oscuridad? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad.
Número 2, entre más luz, más pronto descubres tú misma lo que está mal dentro de ti. No se trata muchas veces de corregir a los demás. Yo, la verdad, en estos últimos años me he dado cuenta que todo se trata de nosotros. En mi experiencia personal y en lo que el Señor me ha permitido ver en muchísimas mujeres para la gloria de su nombre. Todo se trata de nosotros, de lo que Dios quiere transformar en tu interior. Y muchas veces pensamos en que nuestro hermano está mal, nuestro esposo está mal, nuestra vecina, ¿verdad? Todas las personas que nos rodean están mal, menos tú. Y la verdad, aquí radica la importancia de entender cómo es que nosotras somos las que necesitamos esa transformación. Por eso todos los procesos, todo lo que vivimos, todo lo que nos causa aflicción, tiene que ver con nuestro propio corazón. Dios quiere pulirlo, Dios quiere transformarlo, Dios quiere quitar algo de ti y Dios quiere añadir algo de ti. Y damos gracias a Dios por cada proceso, porque de verdad es la manera en que nosotras podemos ser verdaderamente transformadas. ¿Sabes por qué? Porque los procesos, wow, cuando duelen, cuando hay sufrimiento, cuando no entendemos, cuando estamos frustradas, cuando estamos cansadas y queremos tirar la toalla, wow, ahí donde nuestras fuerzas parecen terminar, ahí comienzan las del Señor. El Señor quiere ceñirnos de poder, quiere darnos esa autoridad, pero para darnos esa autoridad de su luz, ¿verdad? De su poder, cuando nosotros recibimos autoridad en su nombre, bueno, es porque también el Señor quiere que a través de ese proceso te conviertas en ese testimonio que va a hablar de la gloria de Dios, de sus maravillas, de su obra y de esa obra maravillosa que su Espíritu Santo hace dentro de nosotras. Juan capítulo 3 versículo 20 al 21 dice, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Número 3, más de Dios, menos ignorancia tienes del reino de las tinieblas. Entre más nos llenamos de la palabra de Dios, tú vas a descubrir las estrategias del enemigo, cómo él opera, cuál es su intención, qué usa él para distraernos, para dañarnos. Recuerda que es una guerra, estamos en una batalla que más adelante eso lo vamos también a exponer juntas y vamos a recorrer esos temas, pero es una batalla continua la que se vive en esta tierra. En nuestro interior hay una guerra entre el bien y el mal que es continuo. Todos los días estamos luchando con algo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos más cerca de Dios, vamos a descubrir cuáles son las estrategias del enemigo, cómo él obra, cuál es su intención, etcétera. Muchos beneficios hay cuando estamos cerca de la luz. 4, entre más luz entre tu corazón, más aseguras hacia dónde diriges tus pasos. Dios da una seguridad, como acabamos de leer el Salmo 119, lámpara, eso tu palabra, ¿verdad? Y el lumbrera en mi camino. O sea, una luz que alumbra. Es esa luz en tu camino. Entonces, ¿por qué quieres una luz en el camino? Porque es la luz la que va a guiar tus pasos. Pero hay un beneficio muy grande cuando nosotras permanecemos en la luz y es que vas a tener pues menos margen de error, menos equivocaciones, aunque no estamos exentos de equivocarnos porque somos seres humanos, ¿verdad? Imperfectos, pero tendríamos un margen más pequeño, ¿verdad? Al equivocarnos porque la luz nos está dando esa dirección. Ahora, número 6, entre más llena estés de Dios, entre más te acerques a la luz entra, más autoridad tú vas a reflejar. O Dios te delega la autoridad y en autoridad vas a caminar. Vas a tener autoridad para orar, vas a tener autoridad para hablar en su nombre, ¿verdad? Acerca de lo que has creído y acerca de lo que Dios ha hecho en ti. Te conviertes en un instrumento en manos de Dios. Qué interesante. Y la autoridad es algo que se ha delegado. Hay leyes, hay gobierno. El Señor es Rey de Reyes, dice la palabra del Señor. Él nos da la autoridad a sus hijos en su espíritu para hacer grandes señales en el nombre de Cristo. Número 7, más de Dios en ti, más poder. Ay, 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 para vencer
tus batallas, más poder, más poder. ¿Por qué? No es porque tú hagas algo para vencer tus batallas. El Señor lo hace en ti, pero Él nos da el poder, como dice la palabra del Señor, del Señor. En su espíritu nos dio poder, ¿verdad? Para vencer, para hollar serpientes y escorpiones. Todo esto se refiere al mundo espiritual, para vencer tus enemigos espirituales, porque no tenemos enemigos de carne y de hueso, no son nuestros familiares nuestros enemigos, ni nuestros vecinos, ¿verdad? Ni las personas con las cuales nos rodeamos, sino que nuestros enemigos todos son espirituales y tenemos que aprender a descubrirlos. Entonces el Señor nos da poder para vencer en cada batalla. Número 8, entre más luz entra a tu corazón, más vas a desarrollar el discernimiento entre el bien y entre el mal. ¡Wow! Esto es preciosísimo porque de verdad que el Señor empieza a despertar los dones en tu corazón. Entre más luz tengas, entre más decidas caminar en obediencia, como nos lo está recordando el salmista en este día en el Salmo 119, entre más vivas en obediencia, más el Señor te va a permitir descubrir para qué has nacido de nuevo en Jesús. ¿Cuál es tu propósito en esa tierra? Tienes un propósito. Toda mujer, todo creyente, todo hijo e hija de Dios tiene un gran propósito al llegar a los pies de Jesús. Mi consejo para ti es, ¿aún no sabes qué dones tienes en tu corazón? ¿Aún no sabes lo que Dios ha puesto dentro de ti? No te preocupes. Entre más camines en obediencia, entre más busques la luz, más estés sumergida en la palabra de Dios, tarde que temprano el Señor va a revelar esos dones preciosos que Él ha puesto en tu corazón para que los uses para tu propia edificación y también para el cuerpo de Cristo. O sea, para que ayudes a otros y seas de mucha bendición. Número 9, entre más cerca del sol, entre más cerca de la luz, más vas a poder ser de ayuda, de bendición para los demás. Te conviertes de verdad en una bendición. Vas a poder encender el fuego en otros. Vas a ser como esa antorcha encendida para otros, porque la que está llena de Dios tiene mucho que dar, ¿verdad? La que está en la luz tiene mucha luz que proyectar. Cuando estamos tan cerca de la luz, estamos cerca de Dios, es muy precioso de verdad experimentar esa llenura de Dios y poder dar de ese alimento que te estás saciando tú, poderle dar a otros de eso que tú ya comiste, que es la palabra, que es esa llenura del Espíritu de Dios. Te conviertes en esa chispa que pueda encender el fuego en aquellos que a lo mejor pueden estar apagados o puedan tener, ¿verdad?, alguna aflicción. Mira, tú puedes decirle a alguien cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú estás orando a Dios, cuando tú estás escudriñando su palabra, estás cerca de la luz, estás cerca del sol, ¿verdad? Entonces, cuando tú estás ahí, de verdad te sorprendes de cuando alguien está en un momento difícil, a ver, déjame orar por ti. Haces cosas extraordinarias en el nombre de Jesucristo, no porque tú las puedas hacer, es porque el Señor Jesús es en ti y a través de su Espíritu nosotros podemos hacer algo para Él, ¿verdad? Y por Él, y todo dedicado a Él como una ofrenda grata. Entonces, hermana, déjame orar por ti, vamos a orar. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Estamos en fuego, estamos en luz. Es natural que entre más luz, pues más luz proyectamos. Número 10, entre más luz tengas, o sea, mientras más te renueves de tus pensamientos a través de la palabra de Dios, o sea, si tú comes Biblia, pues vas a reflejar la Biblia, ¿verdad? Más conocimiento vas a tener de Dios. O sea, más sabes palabra, más te ayuda a aplicar esa palabra a tu vida personal primeramente y después, ¿verdad? Obviamente transmitimos el conocimiento, viene alumbramiento a tu mente. ¡Wow! Empieza el Espíritu Santo a fluir sobre tus pensamientos, nuevas ideas, empieza el Señor a hablarte, empieza a ministrarte. La palabra es tan preciosa, es como sumergirte a un mar sin fondo, de verdad. Cada día hay algo nuevo que aprender de la palabra de Dios y el Señor cada día nos sorprende. De verdad que es maravilloso permanecer en la luz. Número 11, entre más luz, más descubres qué pensamientos no deben, bueno, desarrollar o crear un nido en tu mente. Entre más luz, ¿verdad? Entre más conocimiento, entre más alumbramiento tengas, wow, vas a descubrir este pensamiento no viene de Dios.
este pensamiento es del Espíritu Santo. Así es el discernimiento. Vamos creciendo, es precioso lo que hace la luz. Ella va en aumento en nuestro corazón. Entre más tienes ese conocimiento o esa luz, más te vas a librar también del daño que puedan causar pensamientos falsos o pensamientos que no vienen de Dios y que vienen de Satanás. Es interesante este punto, de verdad. ¿Por qué? Porque tienes un enemigo. Todos tenemos un enemigo porque es enemigo de Dios. Entonces, su plan, su misión, su estrategia siempre es enviar dardos. ¿A dónde? ¿Al cuerpo? Muchas veces, claro, ¿verdad? A través de alguna enfermedad o muchas veces a través de algo que nos sucede. Pero en particular, los dardos que lanza el enemigo es a nuestra mente. Él siempre está atacando nuestros pensamientos. Por eso, entre más luz, más vas a distinguir, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuentes de pensamiento? Al menos, obviamente, existen tres, que es aquellos pensamientos que el Espíritu Santo provoca en ti. Hay pensamientos que nosotras provocamos cotidianamente a través de lo que experimentamos y vivimos, son aquellos pensamientos comunes, o voy a cocinar, o qué voy a preparar para este día, o tengo que ir al trabajo, o verdad, tengo una cita pendiente, pensamientos que son propios de nuestra manera de vivir. Pero hay pensamientos que son esos dardos que Satanás envía a nuestra mente. Entonces, ¿cómo sé que lo que pienso es de Dios? ¿Y cómo voy a desechar aquellos pensamientos que no son del Señor? Muy bien, entre más luz tengas, más conocimiento vas a tener de ambos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. ¡Wow! Es que Dios quiere bendecir a sus hijas en este día, y es que Dios quiere traer alumbramiento, esperanza, que no todo se trata de los demás, preciosa. Se trata de nuestro propio corazón. Este corazón que Dios quiere pulir, este corazón que Dios quiere alumbrar, este corazón que Dios quiere transformar para la alabanza y gloria de su nombre. Así que anímate este día, recibe fuerza de tu Padre Celestial. No todo está perdido. Él quiere darte luz, Él quiere alimentar tu corazón, Él quiere fortalecerte para que aprendas tú a soportar lo que estás viviendo. No en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Número 12, entre más luz, más vas a descubrir. Mira esto, este me gusta muchísimo. Más descubres cuánto necesitas de Dios. Wow, entre más luz, yo misma me voy a dar cuenta que tengo una gran necesidad de Dios. Cada vez descubro que soy tan pequeña delante de un Dios tan grande, tan poderoso, que esto hace que crezca un temor reverente hacia Dios. O sea, entre más luz tienes, wow, más nos permite vivir en temor a Dios. Esto es asombroso, porque ¿sabes qué pasa? Empiezas a desarrollar una dependencia de Dios todos los días de tu vida. Tú ya no puedes vivir lejos de Dios, ya no puedes dormirte sin pensar en nuestro Padre, ya no puedes levantarte sin decir, Padre, en tu pensamiento, Padre, gracias porque hoy abrí mis ojos, hoy estoy viva, Padre, estoy respirando. O sea, tus pensamientos comienzan a fluir automáticamente porque estás llena de Dios. El Espíritu Santo comienza en la parte interna de tu ser a dominarte, a hablarte, a inspirarte. Esto es maravilloso. Y así crece el temor hacia Dios en nuestro corazón. Qué lindo es este punto, de verdad. Esto me ha ministrado muchísimo. El 13, entre más conocimiento de Dios tienes, más descubres el reino de las tinieblas en cuanto a sus mentiras. Ay, 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 ay. Esto ayuda a nosotros a vencer nuestras batallas espirituales. ¿Cómo distingues? Porque nos quiere enseñar que hay un enemigo que miente. La Biblia dice que Él es padre de mentira. O sea, Él ha creado un reino de mentira, ¿verdad? Que nos quiere engañar para alejarnos de los caminos de Dios y no podamos cumplir ese propósito que Dios tiene en nosotras. Entonces somos como la luna. Nosotros, entre más luz recibimos, más disipamos las tinieblas, más brillamos en la oscuridad, ¿verdad? También acuérdate que la luna brilla en la oscuridad. ¿Qué hecho
tan importante. ¡Wow! Que es un acontecimiento maravilloso. La luz, el sol, la luna, el brillo, la proyección de luz hacia la luna y la luna la proyecta a la tierra. Eso es asombroso. Es lo mismo que sucede en tu corazón. Vino la luz, alumbró tu espíritu le da la luz a tu alma y comienza tu alma, ¿verdad? Esa tierra comienza a recibir la luz y después nuestro cuerpo comienza a proyectar a través, ¿verdad?, de nuestras acciones, nuestras palabras, de todo nuestro cuerpo físico, ¿verdad? La proyección de la luz, o sea, lo que la luz hace es precioso. Número 14, entre más luz, más victorias puedes experimentar. Un beneficio precioso, ¿verdad? En el reino de Dios. Wow, entre más me lleno de la palabra de Dios, más victorias comienzo a experimentar. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:25, pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Uy, ay, ay, eso es lindo. Vivir en tinieblas es estar en completa ignorancia del reino de Dios. Y muchas veces, obviamente también, cuando el pecado está acechando tu vida, cuando no sabes cómo salir de alguna circunstancia, de algún círculo vicioso que te está alejando de Dios, también son tinieblas que tenemos que venir a la luz. Recuerda que Dios es un Dios de gracia, Él nos perdona, Él nos purifica, Él es un Dios que nos da oportunidades para cambiar, para corregir nuestra manera de vivir, siempre y cuando seamos honestas, seamos genuinas. Recuerda que Dios no menosprecia un corazón contrito y humillado. Él siempre está ahí con brazos extendidos, con su amor sublime para abrazarte, para atraerte a su luz, para transformarte. Nunca es tarde para cambiar. Así que también la tierra de nuestro corazón estaba en esas tinieblas. Era completamente así un desorden toda nuestra vida hasta que la luz llegó a través de Jesús. Recuerda que habíamos hablado que Jesús es la luz del mundo. Él entró en nuestras vidas y Él trajo esa luz a nuestros corazones. Así que yo quiero que recuerdes que Dios sigue haciendo maravillas y pues no, o tan solo cada amanecer, ¿verdad? Que podamos nosotras abrir nuestros ojos, podemos ver cómo hay un gran poder en su luz que todo transforma. ¡Wow! Eso es maravilloso. Y mira, qué más asombro que lo que Dios ha hecho en ti. ¿Por qué no le damos la gloria a Dios en esta mañana? Decimos, gracias Señor, porque estás haciendo tu obra en mí. Estoy en transformación, o sea, que tu obra no ha terminado. Mientras estemos en la tierra, el Señor sigue obrando en nuestro corazón. Dice Isaías 58, versículo 10. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. Mis hermosas, todas nosotras hemos sido llamadas a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? Pues tenemos que ir a la luz. Cada vez que conocemos nosotros la palabra de Dios, cada vez que estamos, ¿verdad?, sumergidas en ella, meditando en ella y decidimos por, obviamente, esa voluntad. Nosotros tenemos que determinar ir a la luz. Grandes cosas experimentamos en el reino de Dios. Así que la luz comienza a alumbrar. La luz de Cristo va a permitir que descubras lo que está mal en tu interior. Él siempre nos da esa oportunidad para corregir a tiempo. Dice Mateo 7, versículo 16. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Eso nos habla de que el Señor, ¿verdad?, nos da la oportunidad de desarrollar nuestros frutos, de manifestarlos. Pero para eso la luz tiene que entrar primero a tu corazón. Gloria al Señor. Santiago 1, versículo 21 dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Jesús ha venido a liberarnos, preciosas. Eso ya merece de verdad alzar nuestros brazos ahí donde estás, o lo que estés haciendo. Y gracias, Señor. Gracias, Jesús, por liberarme, por darme salvación, por estar en mi vida. Gracias. Hoy proclamamos libertad. Hoy oramos para que el Señor
traiga fortaleza en tu corazón, en el nombre de Jesús, traiga alumbramiento, traiga esperanza. Mi hermana, está oscura tu vida, estás pasando algún momento difícil, algo que no has podido más bien pasar, vencer, estamos en aprietos, en apuros, el alma está afligida en este día, hay esperanza. Aunque estemos en esa prueba, la luz tiene el poder suficiente para podernos ayudar en medio de este proceso que estés viviendo. Dios está aquí. Dios está aquí para alumbrarte, Dios está aquí, Él quiere bendecirte, quiere que escuches que su palabra es tu alimento, es tu fuerza, es lo que te va a dar a ti esa fortaleza que necesitamos. Como conclusión, vamos a ir cerrando. Como vimos, el sol tenía esa hermosa función de gobernar el día, porque luz es luz. La luna recibió esa orden para gobernar la noche, o sea, la oscuridad. Ella usa la luz que el sol le proyecta para verla en las noches como una novia resplandeciente. Y eso también simbólicamente, o sea, y bíblicamente podemos ver esas lumbreras como Jesús y su iglesia, como el esposo y la esposa. Este ejemplo es maravilloso. ¿Sabes por qué? Yo no sé tú, si sabes, cuando en Génesis, en el capítulo 37, en el versículo 9 al 10, hay una historia que en lo particular me gusta muchísimo, que es la historia de José el soñador y su familia y aquel hecho que aconteció hace mucho tiempo, donde este joven experimenta una injusticia acerca de sus hermanos. Bueno, sus hermanos cometen un acto por ahí delictivo contra él, pero antes de eso, él sueña algo muy interesante. Dice, al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos y escuchen, tuve otro sueño. Les dijo él, el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Entonces, este versículo me gustó muchísimo, de verdad, está ahí en nuestro manual, este verso ahí. ¿Por qué? Porque Jesús nos está comparando también, así como ya a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Dios nos enseña que así es, Jesús como el esposo y la iglesia como la novia. También el sol y la luna se puede tomar como ese ejemplo entre el esposo y la esposa. O sea, ve este hermoso ejemplo porque las estrellas vienen siendo como una descendencia también. Entonces vemos esto, esta metáfora, esta enseñanza tan preciosa de cómo el Señor también está interesado en que su iglesia sea esa luna resplandeciente, que podamos reflejar la luz de Jesús. Cada vez que veas la luna ahora, yo te aseguro que ya no la vas a ver igual. Vas a verla y vas a decir, wow, glorioso Padre, soy como la luna, quiero reflejar tu luz en la oscuridad, quiero obedecer tu palabra, Señor, quiero agradarte, Padre, quiero hacer tu voluntad, que ya no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad hermosas. Y cuando nosotras depositamos nuestro corazón en la presencia de Dios, ay, 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 grandes, grandes cosas suceden. Otro punto interesante que quiero compartirte para las conocedoras de la palabra de Dios, y esto lo digo con todo mi amor, ¿verdad? En el amor de Cristo, como lunas que somos, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque si estamos rastreando este ejemplo del esposo y la esposa, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo aquellas que estamos casadas, aquellas, ¿verdad?, que tenemos por llamado de Dios bendecir a nuestro varón, obedecer a nuestro varón o estar siendo sumisas a diseño de Dios, por supuesto. Tenemos que tener mucho cuidado con no querer brillar más que el sol, no estar haciendo cosas sobre la voluntad o el deseo de nuestros propios esposos. Tenemos que siempre preguntarle a Dios cuál es tu voluntad. Y si somos líderes, si somos mujeres que estamos sirviendo a Dios, que tenemos alguna área a cargo, mucho cuidado siempre en querer hacer las cosas más allá de lo que nos es permitido. La luna no viola su ley, su permiso. Ella permanece sometida al sol. Así que tengamos cuidado en este punto. Tenemos que ser hijas que obedezcan primeramente al Señor. Claro que sí, conocedoras de la palabra de Dios, servimos a Dios, gloria a Dios por eso, pero siempre y cuando nuestro varón esté en completa sintonía, apoyando lo que hacemos, que esté contento, que esté feliz, que esté la paz de Cristo reinando en nuestro matrimonio, porque si no es así,
tenemos que detenernos, orar y esperar en los tiempos del Señor, porque Dios es un Dios de orden. Brillar no significa producir luz propia. Anótalo si quieres. Brillar no significa producir luz propia, significa reflejar la luz de aquel que es la luz. Y asimismo, la iglesia es la receptora de la gloria de Dios. Debe brillar la luz de Jesucristo en este mundo lleno de maldad, ser luz para las mentes que aún no han sido alumbradas, que a lo mejor permanecen en esclavitud, en oscuridad. Nosotras tenemos ahora las herramientas que es la palabra de Dios para darle esperanza a un mundo caído, un mundo que hasta hoy en día sufre los estragos que ha causado el pecado en estas vidas que no han conocido a Jesús. Seamos esa luz. Y dijimos que el reino de las tinieblas y de Satanás, pues es oscuridad, ignorancia, tinieblas, maldad. Así que estamos en este mundo con gran propósito de parte de Dios, donde nosotras como hijas del Señor podemos ir a brillar con potencia la luz del Señor, la esperanza, las buenas nuevas del Evangelio para que muchos que no conocen la luz puedan llegar a conocerla a través de tu vida transformada, de tu testimonio, de lo que Dios está haciendo en tu vida. Alguien tiene que contarle al mundo lo que Dios ha hecho y es que tú eres un instrumento en sus manos. Si Dios ha hecho algo en tu vida, algo bueno en tu vida, si Dios dio un milagro en tu vida, si Dios te transformó, te perdonó, te está lavando, te está purificando día con día, si algo tienes que contarle al mundo, preciosas, vaya, no nos callemos, tenemos que hablar de las maravillas de nuestro Dios. Somos como la luna, somos portadoras de gloria, somos llamadas a brillar, no donde el sol ya brilla, sino donde hay oscuridad, sobre la tierra de miles corazones que necesitan esa luz. Recordemos que somos esa luna. Se nos dio la luz, ¿verdad? Para brillar. Dios nos dio autoridad para brillar en su nombre. Hemos sido llamadas a recuperar la imagen que se nos robó desde un principio, allá desde el huerto del Génesis. Hemos sido llamadas para brillar. De verdad que esto me encanta. Es algo que me enciende el corazón porque cuando veo la luna me recuerda, sí, yo tengo un propósito y es brillar. Yo tengo un propósito que tengo que anunciar la gloria de nuestro Señor. Tengo que ser esa portadora de gloria, tengo que ser un instrumento, ¿verdad? Y para esto es necesario permanecer en la luz. Anota esto si quieres, te lo doy con todo mi corazón. Es una frase. Dice, por próxima vez que voltees al cielo y veas la luna, no olvides que en Jesús has renacido para brillar, para ser portadora de su gloria y que la luz que ha nacido dentro de ti, esa luz se proyecte. Cada noche no olvides voltear al cielo. La luna nos recordará que la luz de Jesús alumbró nuestro corazón cuando andábamos en tinieblas. Que nada ni nadie apague tu luz. Padre, ayúdanos a brillar tu luz en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser instrumento en tus manos. Ayúdanos, alimentanos. Ayúdanos, Dios, a hablar de tus maravillas y a no callar todo lo bueno que has hecho en nuestras vidas. Pido que seas tú obrando en esta mañana. Recuérdale a tus hijas que tienen propósito en esta tierra, que en tus manos son un instrumento, que son de bendición para muchos. Fortalece a aquella que hoy necesita fortaleza. Anímalas en el nombre de Jesucristo. Yo pido por ellas, yo pido, Señor, que seas tú obrando, que las conduzcas hacia tu voluntad, hacia tu reino, hacia tu palabra, que les des hambre de tu palabra, enciende sus corazones, Señor, que tengan hambre de ella, en el nombre de Jesús, que vuelvan a ese refugio, al lugar de tu presencia, donde ahí es solamente donde podemos ser fortalecidas y recibir de tu Espíritu Santo esa guía que necesitamos todos los días de nuestras vidas. Te doy muchas gracias por este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. No te lo pierdas. Bendiciones.